Mis amados hermanos, gracias al Señor porque nos estamos gozando en la presencia bendita de nuestro Dios. Cuando venimos a la presencia del Señor, Él quiere fortalecer nuestra vida, instruirnos con su palabra, alimentarnos con su palabra, para que al salir de este lugar salgamos nutridos, ¿verdad? Fortalecidos con la palabra bendita del Señor. Gracias al Señor, ya hemos escuchado la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora los invito a que sigamos meditando en la palabra. Con la ayuda del Señor quiero compartir con el pueblo del Señor aquí presente el tema: instrucciones de comportamiento hacia los demás. Instrucciones de comportamiento hacia los demás. Es decir, cómo nos debemos de comportar con los demás. Cómo debe ser nuestra conducta con los demás. Y el apóstol Pablo enfoca ampliamente este tema. Y a través de la palabra lo vamos a meditar, lo vamos a estudiar, y los invito a que busquemos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Y antes de darle el texto, quiero decirle que este capítulo son consejos, son instrucciones de comportamiento. Pablo está enseñando a Timoteo cómo se va a comportar con los demás, cómo los va a tratar, cuál va a ser su conducta. Y este capítulo 5 tiene 25 versículos. Y este capítulo está dividido, esos 25 versículos, está dividido en 4 secciones. Número 1, desde el versículo 1 y el versículo 2 nos habla del comportamiento hacia los ancianos, las ancianas, los jóvenes y las señoritas. Cuando aquí en el versículo 1 y 2 habla de ancianos, está hablando ancianos en edad. Y desde el versículo 3 al versículo 16, que es la segunda sección, está hablando sobre la conducta hacia las viudas. Y en la tercera sección, desde el versículo 17 al versículo 20, está hablando, está instruyendo cómo debe de ser el comportamiento hacia los ancianos o pastores de la iglesia. Y del versículo 21 al versículo 25, que es la cuarta sección, está hablando de cómo debe ser su comportamiento o el comportamiento consigo mismo. 4 secciones. Así que vamos a empezar. Preparemos nuestro corazón para aprender de la palabra del Señor. Leamos la primera sección: el comportamiento hacia los ancianos, ancianas, jóvenes y señoritas. Versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes
como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Que el Señor nos bendiga con su santa palabra. Aquí tenemos la primera sección. Pablo está instruyendo a Timoteo cómo debe de ser su comportamiento con los ancianos, con las ancianas en edad. No nos vamos a confundir, ¿verdad? En edad. ¿Cómo debemos de tratar a los ancianos en edad? ¿Cómo debemos de tratar a las ancianas en edad? A los jovencitos, a las señoritas. ¿Cómo debe de ser el trato para ellos? El comportamiento. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padres. Cuando él está diciendo de que su comportamiento con el anciano debe de ser con respeto. No lo reprendas, pero sí exhórtale. Muchas veces nosotros no hemos llegado a entender exactamente la definición de la palabra exhortar. Algunos creen que exhortar es regañar a otro, y eso no es así. Fíjese de que exhortar quiere decir inducir a alguien, inducir a alguien con palabras, con razones o con ruegos a que haga o deje de hacer algo. Eso es exhortar, ¿verdad que no es regañar? Es inducirle, es hablarle con cariño, con ruegos, dice, para que haga o deje de hacer algo. Eso es el trato hacia los ancianos. Mire, con respeto. Un ejemplo. Está un anciano, está un joven, pero los dos cometieron un error en algo que están haciendo. Al anciano dice que hay que tratarlo como a padre, ¿verdad? Con mucho respeto, mire, y se le va a decir, mire hermano, usted ya está grande, pero cometió un error. Tenga cuidado, no lo siga haciendo, por favor, es malo. Mire la forma en que se va a tratar al anciano, pero al joven ya no se le va a tratar de la misma manera, ¿verdad? Se le trata diferente. Y peor si hay mucha confianza, ¿verdad? Mira vos, ¿qué estás haciendo que no te fijas? Mire, es diferente el trato, ¿verdad? Eso está diciendo el apóstol, enseñando cómo se va a tratar a los ancianos y a las ancianas, a las jovencitas, dice como a hermanas. Hermanos amados, si esta palabra lo llegamos nosotros a practicar en la iglesia, nuestra conducta será totalmente diferente para la gloria de nuestro Dios. Pero vamos a pasar a la segunda sección, por el tiempo nos avanza. Dice, leamos la palabra bendita del Señor. Ahora, en la segunda sección es el comportamiento con las viudas. Leamos el versículo 3 y versículo 4. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos
para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Gracias al Señor por su palabra. Ahora, en la segunda sección, Pablo está enseñando el comportamiento hacia las viudas. Y solamente quiero explicarle que desde el versículo 3 hasta el versículo 16 nos habla de escalas, vamos a decirle así, o de grupos de viudas, vamos a pensar. Bueno, la primera es las viudas que tienen hijos y que tienen nietos. Y las que quedaron bien, ¿verdad? Y viceversa, los viudos también, ¿verdad? Sí, porque como decimos nosotros, ¿verdad? Que hay viudas que quedaron bien posesionadas. De eso está hablando aquí la Biblia, miren. Y la otra parte es la viuda que dice el versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Ahora está hablando de la otra parte de las viudas que quedan abandonadas, quedaron solas. A ver, ¿qué otro trato se le va a dar? Y está hablando también de las viudas jóvenes. ¿Qué trato se les va a dar a ellas también? Pero vamos a hablar primero sobre el versículo 4. Si alguna viuda tiene hijos o tiene nietos, aprendan estos. ¿Quiénes son estos? La familia, ¿verdad? Los hijos y los nietos. Aprendan. ¿Qué van a aprender? Primero, a ser piadosos para con su propia familia. Miren, aprendan primero a ser piadosos. Ahora, ¿qué llegamos a entender nosotros cuando la Biblia dice que los hijos y que los nietos tienen que ser piadosos? Mire, la palabra piedad, el significado de la palabra piedad es una virtud que inspira por el amor hacia Dios. Es una virtud que inspira por el amor hacia el prójimo. Y es una virtud que inspira por el amor a los padres. Está clara la explicación, ¿verdad? Eso es piedad, es una virtud. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que el trato de los hijos y de los nietos debe de ser primero con piedad, con amor hacia ellos, con respeto. Hermano, podemos pensar en esta tarde qué merecen los padres de parte de los hijos y de parte de los nietos. ¿Qué merece mamá? ¿Qué merece papá? Merece respeto, ¿verdad? Merece respeto. ¿Será que eso se estará practicando en la familia? ¿Será que ese respeto se estará practicando en la iglesia? Porque muchas veces, hermano, eso es lo que se está perdiendo en el mundo. Pero allá afuera es una cosa, pero nosotros los hijos del Señor debemos de marcar la diferencia. Se perdió el respeto. Mire, cuando se pierde el respeto, lo quiero hablar en palabras sencillas. Cuando se pierde el respeto, ya no hay un saludo para papá, ¿verdad?
Ya no hay un saludo para mamá. Se levantó el hijo, salió de la casa, ni saludó a papá, ni saludó a mamá, y tal vez ni lo despidió. ¿Será respeto eso? ¿Verdad que no? Eso no es respeto. Fíjese de que mi papá me enseñó una muy buena cualidad. Y me decía él, después de la oración hay que saludar a los padres. Así que terminando de orar, a buscarlos dónde están para saludarlos. Miren, hermano, qué excelente cuando nosotros aprendemos el trato hacia los padres. Qué bonito, ¿verdad? Cuando se acerca el hijo, se acerca la hija, manifestando respeto, le da un abrazo a papá, a mamá, un beso, que Dios le bendiga, o cómo amaneció. Eso es respeto. Los padres merecen obediencia. Número 2, obediencia. ¿Se practicará eso en la iglesia? El obedecer a los padres. Hay un versículo que lo hemos aprendido, ¿verdad?, desde la niñez. Efesios 6:1. ¿Qué dice Efesios 6:1? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gracias, Señor, por su palabra. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Si los padres merecen obediencia. Como hijo, como hija, ¿obedece usted a mamá? ¿Obedece a papá? ¿O hace las cosas con remordimiento? ¿Será agradable para un padre que el hijo o la hija haga las cosas con remordimiento, con renegaciones? Pero mire, si el hijo o la hija lo hace de buena voluntad, va a recibir la bendición del Señor, la bendición de Dios. Merece obediencia. Bueno, sigamos viendo qué más merecen los padres. Oiga, primero dice que aprendan a ser piadosos, a amar a los padres, a obedecerles, a respetarles. Segundo punto, dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Gracias al Señor por su palabra. El Señor nos está aconsejando en esta mañana cómo debe de ser, en esta tarde, cómo debe de ser el comportamiento hacia los padres. Es decir, de parte de los hijos y de parte de los nietos. Dice que deben de aprender a recompensar. Hermano, ¿qué entiende usted por recompensa? Hermana, ¿qué entiende usted por recompensa? Es fácil entenderlo, ¿verdad? Y yo sé que todos podemos entender esta palabra, pero le voy a poner un ejemplo. Cuando alguien pierde sus documentos, si pone un anuncio, ¿verdad?, y pasan ahí anunciando, el señor fulano de tal perdió sus documentos que son de mucha importancia. El que lo va a encontrar se le va a agradecer y se le va a dar una recompensa, y no se harán averiguaciones. Ay, todos van a buscar, ¿verdad?, porque hay una recompensa, hay algo que se da por lo que el otro hizo. Eso es recompensa.
Aquí dice que aprendan a recompensar a sus padres. ¿Quiénes? Los hijos y los nietos. Así dice la Biblia, ¿verdad? Los hijos y los nietos. Mire, ¿cómo debe de ser el trato que debe de dar los hijos y los nietos? Dice a recompensar. Pensemos en esta tarde. ¿Serán dignos los padres de recibir esa recompensa? Usted que es jovencito, señorita, y ya tiene usted un trabajo, goza de un sueldo, ¿le da algo a papá? ¿Le da algo a mamá? Usted que es nieto, ya está grande y ya tiene su trabajo, ¿le da algo al abuelo? ¿Le da algo a la abuela? ¿O ni siquiera lo voltea a ver? O peor, si se avergüenza de ellos. Eso sería lo peor, ¿verdad? Es que no hay que avergonzarse. Oiga, ¿qué dice la palabra bendita del Señor? Cuando nos habla, hermano, a los hijos, Proverbios, sin perder aquí el capítulo 5 de la carta que estamos viendo, leemos Proverbios capítulo 23. Oiga, ¿qué dice la palabra? En el capítulo 23 y su versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Gracias al Señor por su palabra, por el consejo que nos da. Y dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Por eso le decía, peor si nos avergonzamos, ¿verdad? Mire, a través de los años, el cuerpo se va desgastando. Tal vez ahora el padre ya no está con el mismo vigor. La madre ya no está con el mismo vigor que antes tenía. Ya tiene sus dolencias. Ya camina despacio. Ya no tiene esa fuerza para trabajar. Pero ahora está diciendo el apóstol que los hijos y que los nietos deben de aprender a recompensar. Hermanos amados, ¿serán dignos nuestros padres de recibir algo de parte de los hijos y de parte de los nietos? Sí, ¿verdad? Usted que es jovencito todavía, acérquese a papá, acérquese a mamá y pregúntele, ¿qué pasaron ustedes algunas penas cuando yo estaba creciendo? ¿Cómo fue la vida? ¿Cómo fue mi vida? ¿Cómo fui yo? Algunos padres le van a decir, hijo, cuando estabas pequeñito, con tu mamá o con tu papá, nos desvelamos. Pasamos llorando porque estabas grave, estabas enfermo y oramos al Señor de rodillas, lloramos ante la presencia del Señor porque estabas muy enfermo. No pudimos dormir. Estuvimos velándote, cuidándote, y gracias a Dios ahora ya estás grande. Algo otros le van a decir, otros padres van a decir,
cuando eras pequeñito te enfermaste y yo no tenía dinero. Tuve que ir a vender algo adelantado para comprar tu medicina. Otros padres podrán decir, no teníamos dinero y estabas enfermo, tuve que ir a prestar para comprar el medicamento. Y al escuchar esto, ¿será que ellos no son dignos de recibir algo? Hermano y hermana, usted que tiene sus padres todavía, cuídelos, apóyelos, déles algo ahora que ellos lo pueden disfrutar. Porque, mire, yo fui a visitar a un enfermo grave y los hijos le llevaban jugos. Y aquí le echaban, mire, el jugo y aquí salía. Qué triste, ¿verdad? ¿Ya para qué? Por eso la enseñanza de la palabra viene a tiempo. Para que cuando nuestros padres mueran, mire, nos vamos a quedar tranquilos. Y como me dijo mi madre, ya no vas a llorar porque ya hiciste lo que pudiste por mí. Uno se resigna con facilidad porque los ha atendido. Aprendan esto a recompensar a sus padres. Usted que es hijo y tiene a su papá y a su mamá, haga algo por ellos. Usted que es nieto y tiene la bendición de tener a su abuelo o a su abuela, haga algo por ellos. Acuérdese de ellos. Son dignos que se les recompense. Eso lo está enseñando la palabra. Mis hermanos, pero esto no solamente habla a los hijos solteros y a las hijas solteras. Está hablando a todo hijo. Usted que ya está casado, ya está grandote, ¿verdad? Ya tiene también sus hijos, pero su papá todavía vive y su mamá todavía vive. Apoye a sus padres, porque dice la Biblia, esto es bueno y agradable delante de Dios. Eso es bueno, es agradable. Mire, hay un ejemplo muy maravilloso y lo voy a leer en Génesis, lo encontramos en el capítulo 45. Capítulo 45, versículo 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Gracias al Señor por su palabra. Un hijo ejemplar. ¿Qué hijo, verdad? ¿Cuántos José habrán aquí? Mire, está José en Egipto, se reúne con sus hermanos, ya no soporta, empieza a llorar a gritos
Pero lo primero que él pregunta, él nos dice, ¿verdad? ¿Cómo están mis vecinos allá? No dice, ¿cómo están las ovejas? ¿Cómo están las vacas? ¿Cómo está el cultivo? No, él dice, ¿vive aún mi padre? Se acuerda primero de los padres. Y les dice, bueno, se dan prisa, váyanse y traen a papá y tráenlo a su familia. Y oiga qué dice aquí la palabra de Dios. Y allí te alimentaré. José quiso recompensar a sus padres, ¿verdad? Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza. Gracias al Señor por su palabra. José está dispuesto en ayudar a su papá. Está dispuesto en recompensar. Qué bueno es cuando los hijos recompensan a sus padres. ¿Cuántos papás aquí ya estarán cosechando la recompensa de los padres? ¿Cuántos hijos estarán ya ganando la bendición? Porque lo que sembramos, eso cosechamos. Pero hay hijos ingratos. Yo hablaba con un padre de familia. Sus hijos están en Estados Unidos. Y le digo yo, hermano, ¿y le mandan algo a sus hijos? Dice él, ni tan siquiera me llaman. Qué triste, ¿verdad? Y dice, ¿sabe qué mandan? Solo fotos mandan donde se encuentran. Y dice, ¿para qué quiero fotos? Qué ingratos, ¿verdad? Mandarlo solo fotos. Pero no le mandan una ayuda. Aquel que sufrió, aquel que se esforzó, aquella madre que se sacrificó, que se levantó de madrugada para que le diera de comer a sus hijos, aquel padre que se desveló, que luchó, que se esforzó, que se sacrificó para que su hijo saliera adelante, ahora merece recompensa. Eso es lo que estamos aprendiendo de la palabra. Mire, José le dice a su papá, yo te voy a dar de comer, yo te voy a alimentar y no voy a permitir que pases más pobreza. Y era un cambio en la vida del padre. Mis hermanos amados, por eso estamos aprendiendo en la palabra del Señor instrucciones, cómo debemos de comportarnos con los demás. Y ahora es con nuestros padres. ¿Cómo se debe de comportar el hijo y el nieto? Que en esta tarde, esta palabra que es del Señor conmueva nuestro corazón, impacte nuestra vida y nos haga reaccionar que nuestros padres merecen lo mejor, que los padres merecen y son dignos de recompensa. En esta tarde solo hemos visto 2 secciones de instrucción hacia los demás. Cómo tratar a los ancianos, a las ancianas, a las jovencitas, a los jóvenes, y cómo tratar a los padres. Mire, el tiempo no nos alcanza. Cómo debe ser el trato, pero se lo voy a enfocar para que allá en casita usted lo medite. Cómo debe de ser el trato hacia los ancianos de la iglesia.
Que el Señor nos ayude para que en esta tarde la palabra que el Señor nos ha dado lo llevemos en nuestro corazón, pero lo pongamos en práctica para la gloria de nuestro Dios. Mis amados hermanos, en esta tarde vamos a dejar aquí la meditación de la palabra. Que el Señor nos bendiga y Él bendiga su palabra en nuestro corazón.